No tienes ni idea de con quién estás tratando. Señor Vargas. Su voz sonó por el teléfono. Baja y afilada como el filo de un cristal roto. No contesté. En mi mundo, el silencio es un arma. Que se pongan nerviosos. Que hablen. Te enterraremos en costas legales. Dijo al final. Lo perderás todo y... Cuando termine, desearás haber aceptado nuestra oferta. Podía imaginarla, postura perfecta. Gafas de diseñador. Convencida de ser la más lista de la sala. No. ¿Elena? Respondí despacio, dejando que cada palabra cayera como una piedra. Cuando esto acabe, serás tú la que deseará no haber empezado. Colgué. Y ahí empieza mi historia. Podría ostentar el récord mundial de la venganza más cara contra una comunidad de propietarios. Ellos me quitaron mi tierra. Yo me quedé con sus villas de lujo valoradas en 12 millones de euros. Y lo hice sin saltarme ni una sola ley. Me llamo Diego Herrera. Soy auditor forense. Paso mis días siguiendo rastros de dinero. Fraudes empresariales. Sociedades pantalla. Cuentas ocultas. Todo lo que la mayoría prefiere no ver. Se me da bien. Muy bien. Del tipo que pone nerviosos a los enemigos. Pero la pelea que cambió mi vida no empezó en un despacho ni en un juzgado. Empezó aquí. En la orilla rocosa del lago de los Robles. La tierra que mi familia había llamado hogar durante más de siglo y medio. Mi finca no era solo suelo y agua, era historia. Mi abuelo construyó el primer muelle de madera en 1925. Mi padre me enseñó a pescar desde el embarcadero este cuando tenía 5 años. Hay un viejo cobertizo para barcos cerca de la cala que todavía huele a cedro y aceite de máquina. Cada palmo cargaba el peso de los recuerdos. No era ingenuo. Sabía lo que valía una orilla lacustre para los promotores. Había visto suficientes proyectos de lujo devorar kilómetros de costa en mi vida. Pero creía que los límites antiguos aún significaban algo. Me equivoqué. El problema empezó pequeño. De esos que se disfrazan de inofensivos. Una mañana encontré la puerta de mi muelle cerrada con candado y un cartel naranja chillón del Ayuntamiento de Valverde, estructura insegura. Acceso prohibido. Alguien había presentado una denuncia de seguridad. Una semana después aparecieron huellas de neumáticos cruzando el prado junto a mi valla oeste. Venían directas de la marina privada de la urbanización Mirador del Lago. Mis nuevos vecinos, una comunidad cerrada de villas de cristal y piedra alineadas como trofeos junto al agua. Mirador del Lago era la joya de la corona de Promotoras Horizonte. Un nombre que llegaría a conocer demasiado bien. La dirigía con precisión militar la comunidad de propietarios. Tenían normas para todo, altura de los setos. Color de los soportes de kayaks. Incluso cuánto tiempo podías dejar un barco fuera del agua en invierno. Y en el centro de todo estaba Elena Vargas. Presidenta de la comunidad. Socialité. Autoproclamada guardiana de la imagen de Mirador del Lago. La conocí la primera vez que apareció sin invitación en mi orilla una fresca mañana de septiembre. Se plantó allí. Brazos cruzados. Mirando más allá de mí hacia los árboles. Esos robles. Dijo señalando una fila de gigantes que llevaban allí desde antes de que naciera mi abuelo. Tapan la vista del lago desde varias de nuestras villas. Deberías considerar talarlos. Me reí. Sin amabilidad. Señora. Esos árboles estaban aquí mucho antes que toda su urbanización. Su sonrisa se tensó. Frágil. A veces el progreso significa soltar el pasado. Señor Herrera. No contesté. Ella tomó mi silencio por debilidad.
Un mes después llegó el sobre beige. Estaba pegado a la puerta del cobertizo, ondeando con el viento del lago. Dentro. El típico lenguaje jurídico diseñado para marearte, notificación del ayuntamiento declarando mi finca abandonada y transfiriéndola a la urbanización Mirador del Lago. Ya la habían vendido a Promotoras Horizonte para su fase 2, ampliación de la marina. Villas de lujo con piscinas infinitas. Ventas previstas por encima de los 200 millones. Y así. Sin más. Creyeron que me habían borrado. No tenían ni idea de la tormenta que acababan de desatar. El lago de los Robles no perdona a los descuidados. La orilla se curva como una vieja cicatriz, llena de ensenadas y bajíos ocultos donde puedes destrozar una hélice si no prestas atención. Crecí aprendiendo cada recodo. El sonido del agua cuando cambia el viento. El olor antes de una tormenta de verano. Aquí fuera no solo posees la tierra. Perteneces a ella. Por eso, cuando heredé la finca tras la muerte de mis padres, no la veía en términos de fondeo o signos de euro. Era mi ancla. Mi silencio. La prueba de que no todo en el mundo tenía que asfaltarse o urbanizarse. La casa donde vivía no era gran cosa comparada con los palacios de cristal de Mirador del Lago. 2 plantas. Revestimiento de cedro. Plateado por décadas de sol y lluvia. Un porche envolvente donde podía tomarme el café y ver la niebla arrastrarse sobre el agua por la mañana. A algunos les molesta esa quietud. Necesitan ruido. Tráfico. Vecinos. El zumbido constante de que pasa algo. Yo prefería el ritmo del lago. El crujido de las amarras con el viento. El chapoteo de una lubina rompiendo la superficie. Ese ritmo empezó a romperse el día que Mirador del Lago abrió sus puertas. Al principio solo oí hablar de ellos por los periódicos. La Comunidad Lacustre Premier. Todo mayúsculas. Todo brillo. 100 hectáreas de lo que antes era bosque de robles habían sido arrasadas para caminos y pistas de tenis. Muelles privados se alargaban como dedos dentro del lago. No me gustaba. Pero pensé que no era asunto mío. Luego llegó la primera carta. En un sobre blanco impecable con el logo de la comunidad grabado en la solapa. Dentro. Un recordatorio vecinal de que mi orilla carecía de control de erosión adecuado y podía restar estética al lago. Restar estética. Esa sí que era nueva para mí. La ignoré. Entonces empezó el jueguecito. Alguien denunció mi cobertizo al ayuntamiento como estructuralmente inseguro. El inspector que apareció parecía avergonzado de estar allí. El edificio pasó sin problemas. Pero una semana después un nuevo cartel de «Estructura insegura» apareció clavado en la puerta del muelle. Luego vino el lío con el jardinero. Una cuadrilla educada se presentó enviada por la comunidad para podar la vegetación de la orilla. Cuando les dije que estaban allanando, se disculparon. Recogieron y se fueron directos hacia la garita de Mirador del Lago. Elena Vargas empezó a hacer apariciones. Siempre sin avisar. Siempre vestida como si acabara de salir de un anuncio de club de campo. Jersey pastel sobre los hombros. Gafas de sol lo bastante grandes para taparle media cara. Una vez la pillé de pie en mi muelle, mirando la orilla con prismáticos. «Está en propiedad privada», le dije. Bajó los prismáticos y sonrió aquella sonrisa frágil. «Usted también. Señor Herrera. Este muelle viola las ordenanzas de retranqueo del ayuntamiento. Lleva aquí desde 1925. Contesté. Sus ordenanzas ni existían entonces. Puede ser, dijo girándose para marcharse. Pero los tiempos cambian. Debería intentar estar al día. No fue lo que dijo lo que se me quedó.
Fue como lo dijo. Como quien da un aviso que está seguro de que no tomarás en serio. Cuando llegó el sobreveis pegado a la puerta del cobertizo. Ya había aprendido lo suficiente de los métodos de Mirador del Lago para saber que no era un error. El lenguaje era frío y clínico. Propiedad abandonada. Molestia pública. Transferencia de titularidad a la urbanización Mirador del Lago para venderla a Promotoras Horizonte. Debajo. En letra más pequeña. El uso proyectado, ampliación fase 2. Mejora de marina privada. Nuevas villas de lujo con piscinas infinitas. A partir de 12 millones de euros cada una. No buscaban solo un trozo de mi tierra. Querían todo. La orilla. Las calas. La historia. Me quedé allí en el muelle. El viento del lago haciendo crujir el papel en mi mano. Y sentí algo asentarse en el pecho. No rabia. No pánico. Algo más frío. Porque si hay algo que he aprendido tras años persiguiendo fraudes y robos empresariales es que quienes se creen intocables siempre se equivocan. Y Mirador del Lago estaba a punto de aprenderlo por las malas. Se puede saber mucho de una persona por cómo dirige una reunión. Elena Vargas no dirigía reuniones. Montaba espectáculos. 2 semanas antes de que llegara aquel sobreveis. Me enteré de que la comunidad de propietarios celebraba su sesión trimestral en el salón comunitario. Se suponía que estaba abierta a residentes y partes interesadas. Aunque dudo que yo entrara en ninguna de las dos definiciones. Aún así. Entré. El salón parecía más lobby de hotel boutique que otra cosa. Suelos de madera pulida. Ventanales panorámicos sobre la marina. Filas de sillas blancas plegables dispuestas con precisión militar. Al frente. Una mesa larga cubierta con paño azul marino y el logo de Mirador del Lago en dorado. Elena estaba sentada en el centro como una reina presidiendo su corte. A su derecha. Su marido Marcos. Tesorero de la comunidad. Con cara de querer estar en cualquier otro sitio. A su izquierda. Una fila de vocales con polos impecables y carteles con sus nombres. Llevaba pantalones crema. Blusa de seda y aquella misma sonrisa frágil que me había dedicado en el muelle. Su pelo era perfecto. Del tipo que requiere un pequeño ejército y mucho laca. La reunión empezó con lo previsible, presupuestos de jardinería. Informes de patrullas de seguridad. Un largo y tedioso debate sobre si se podían dejar las tablas de pádel secándose en los muelles por la noche. Entonces me vio. Su sonrisa no flaqueó. Pero su voz ganó un filo nuevo. Tenemos un invitado externo esta tarde, dijo mirándome directamente. Señor Herrera. ¿Quiere explicar su presencia aquí? Estoy aquí porque su comunidad parece muy interesada en mi finca, respondí. Y mi voz resonó en el silencio de la sala. Y pensé que sería de buena educación oírlo directamente de ustedes. Un murmullo recorrió la sala. Elena se recostó en su silla. Entrelazando las manos. Su finca. Señor Herrera. Es un lamentable antiestético en lo que por lo demás es una orilla prístina. Nuestra comunidad tiene ciertos estándares para mantener el valor de las propiedades. Mi finca mantiene su valor perfectamente sin su ayuda. Unos cuantos en el fondo se rieron por lo bajo. Sus ojos se entrecerraron ligeramente. Además es un riesgo de seguridad. Vegetación excesiva. Estructuras abandonadas. ¿Se refiere al cobertizo de 1925 que ha pasado 2 inspecciones este año? No contestó. Cambió de marcha. Señor Herrera. Nadie aquí quiere crear conflicto. Pero el progreso es inevitable. A veces hay que hacer sitio a lo que beneficia a la mayoría. Eso es lo bonito de la tierra, dije manteniendo el tono calmado.
No se somete a votación popular. El silencio que siguió cortaba como cristal. Elena sonrió de nuevo. Aquella sonrisa que dice, te arrepentirás después. Y dio un golpe con el mazo. Sigamos. Pero yo ya había visto lo que necesitaba ver. El resto de la reunión fue una clase magistral de control. Elena marcaba el ritmo. Cortaba preguntas incómodas y premiaba a sus fieles con gestos de aprobación. No era gobernanza. Era teatro. Y ella era la estrella. Cuando terminó la sesión, esperé a que la sala se vaciara. Estaba recogiendo sus papeles cuando me acerqué a la mesa. «¿Le gusta esto?», dije en voz baja. Sus ojos se alzaron hacia los míos. ¿El qué? El poder. Decir a la gente lo que puede y no puede hacer. Poner las reglas. Inclinó ligeramente la cabeza. El poder es solo influencia. Señor Herrera. Y la influencia solo sirve si sabes conservarla. Sonreí. Bien. Me alegra que sepa cuánto tiene. Hace que sea mucho más satisfactorio cuando desaparezca. Por primera vez aquella noche. Su sonrisa vaciló un instante antes de volver a su sitio. Al salir del salón sabía dos cosas. Una, Elena Vargas no era solo una metomentodo con cargo. Era una operadora calculadora con red, recursos y ganas de jugar sucio. 2. Acababa de decirle a la cara que iba a por ella. Y por su mirada. Lo había entendido perfectamente. Era un jueves por la mañana. De esos en que el lago parece un espejo y hasta las gaviotas parecen dormir hasta tarde. Había salido temprano. Recorriendo el límite de la finca con una taza de café. Revisando las vallas antes de que llegara el invierno de verdad. El aire tenía ese mordisco metálico que anuncia que la nieve no está lejos. Entonces lo vi. Un único sobreveis pegado justo en el centro de la puerta del cobertizo. El viento del lago lo hacía golpear contra la madera. Un suave slap. Slap. Slap que de alguna manera sonaba más fuerte de lo normal. Sin remitente. Sin, por favor contacte con nuestra oficina. Solo mi nombre escrito en mayúsculas. Lo arranqué. Notando el crujido quebradizo de la cinta barata bajo mis dedos. Y saqué el contenido. La carta estaba impresa en papel con membrete del ayuntamiento. Pero el texto era puro Mirador del Lago. La presente notificación sirve como reconocimiento oficial de que la finca del parcela 11B06, descrita como aproximadamente 80 hectáreas de orilla lacustre y terreno adyacente, ha sido declarada abandonada y en violación de las ordenanzas municipales de mantenimiento y seguridad. Con efecto inmediato. La titularidad se transfiere a la urbanización Mirador del Lago para los fines de desarrollo de fase 2. Todas las estructuras existentes serán demolidas. Todos los efectos personales serán retirados o destruidos. La leí 2 veces. Las palabras no se suavizaron la segunda vez. Abandonada. Violación. Transferida. Era lenguaje jurídico. Sí. Pero llevaba suficiente tiempo en el juego para reconocer cuando un documento no se escribe solo para informarte. Se escribe para acabar contigo. Bajé al muelle. Sobre en mano. Y miré al otro lado del agua hacia Mirador del Lago. Desde ese ángulo. Su orilla parecía salida de una revista de lujo. Paneles de cristal enormes captando el sol de la mañana. Cubiertas blancas llenas de barcos que costaban más que la casa de la mayoría. Pero yo sabía la verdad. Detrás de aquellos muros había un grupo de personas que consideraban mi tierra solo un espacio en blanco en su mapa de expansión. Y en lo alto de esa lista estaba Elena Vargas. Podía verla en mi mente. Probablemente sorbiendo su café importado.
contando a la Junta lo sencillo que había sido. Un contacto en el ayuntamiento. Una denuncia bien colocada. Un sello de goma. Y puff. El legado de mi familia era suyo para venderlo. El papel se arrugó en mi puño sin darme cuenta. Había llevado casos de fraude empresarial por cientos de millones. Había perseguido dinero sucio a través de fronteras. Destapado sociedades pantalla y visto a hombres con trajes de 5.000 euros salir esposados de los juzgados. Pero esto era distinto. Esto no eran números en una hoja de cálculo. Esto era casa. La voz de mi padre enseñándome a reparar una red de pesca. Mi madre plantando flores silvestres en la ladera hacia la cala. Veranos en que el agua del lago estaba tan caliente que podías nadar hasta medianoche y aún no querías salir. Pensaban que podían borrar todo eso con un sobre. Alisé el papel de nuevo. Lo metí en su funda beige y lo guardé dentro de la chaqueta. Entonces me golpeó aquella sensación fría. No miedo. No shock. Sino aquella calma pesada y firme que llega cuando dejas de reaccionar y empiezas a planear. Porque lo de las personas como Elena Vargas es que nunca imaginan que el otro lado pueda devolver el golpe. Y mucho menos que pueda jugar mejor que ellas a su propio juego. Me giré hacia la casa. El crujido de la escarcha bajo mis botas sonaba casi como una cuenta atrás. Esto no iba a ser una discusión a gritos por lindes. Esto no iba a ser un educado desacuerdo en los tribunales. No. Esto iba a ser una guerra. Y cuando terminara, la comunidad de propietarios de Mirador del Lago no solo perdería. Perdería de una forma que nunca olvidarían. La guerra no empieza con balas. Empieza con información. Para cuando llegué a casa, ya tenía el esbozo de un plan formándose en mi cabeza. Paso 1. Averiguar exactamente cómo habían montado este numerito y quién les había ayudado. Tengo mi despacho en lo que antes era el cuarto de aparejos de mi padre. El olor a cedro todavía impregna las paredes, mezclado con el leve olor a aceite de máquina. Contra una pared está mi estación de trabajo antigua. 3 monitores. Torre hecha a medida. Discos duros apilados como ladrillos. La mayoría de la gente que me conoce piensa que soy solo un tipo callado al que le gusta pescar. No se dan cuenta de que he pasado años en investigaciones empresariales. Y nunca retiré esas habilidades. Primera parada, los registros de propiedad online del ayuntamiento. La parcela 11B06. Mi tierra. Había sido transferida 3 días antes. La firma autorizante, un funcionario de urbanismo llamado Miguel Ros. No lo conocía personalmente. Pero su nombre aparecía en varias actas de reuniones de Mirador del Lago que había sacado de su web pública el año anterior. Interesante. La transferencia citaba violaciones crónicas de ordenanzas como justificación. Lo que significaba que tenía que haber una denuncia archivada en algún sitio. Presenté una solicitud oficial en el registro municipal. No había razón para ocultar mi nombre todavía. Los rastros de papel cortan en ambos sentidos. Mientras esperaba, empecé a tirar de otro hilo. Los presupuestos de la comunidad de propietarios son públicos por temas fiscales y yo sabía exactamente dónde mirar. En una hora tenía los últimos 3 años de cuentas sobre mi mesa. Me preparé otra cafetera y empecé a leer línea por línea. No tardé mucho en verlo. Consultoría de seguridad, 482.000 euros. Un salto enorme desde los 70.000 del año anterior. Incluso para una comunidad rica. Era una bandera roja gigantesca. Y justo debajo. Relaciones con la comunidad, 316.000 euros. La típica categoría vaga que puede ocultar casi cualquier cosa. Me recosté en la silla, dando golpecitos con el bolígrafo en el labio. El dinero se estaba moviendo donde no debía.
Solo necesitaba averiguar a dónde. Al día siguiente conduje hasta el pueblo. Los pueblos pequeños tienen su propia red. La gente habla. Pero solo si confía en ti. Mi primera parada fue un bar de la calle principal. De esos con asientos de cuero agrietado y café capaz de quitar la pintura. Allí me encontré con Jimmy. Un viejo amigo del instituto que ahora trabajaba como contratista a tiempo parcial para, adivinad, la urbanización Mirador del Lago. Después de ponernos al día, dirigí la conversación hacia la comunidad. Jimmy puso los ojos en blanco. No te creerías las tonterías que hacen. Elena tiene ese sitio envuelto en su dedo meñique. Hasta me hicieron rehacer el paisajismo en una parcela que ni siquiera es suya todavía. Dijeron que era preparación para desarrollo futuro. ¿Qué parcela? Pregunté manteniendo la voz casual. Abajo en la cala sur. Un buen trozo de terreno. Pertenece a un tipo cabezota que no quiere vender. Puede que lo conozcas. Sonreí con media boca. Sí. Puede que sí. ¿Para cuándo terminamos de comer? Jimmy había dejado caer que Elena se reunía regularmente con un consultor llamado Víctor Soler. Un exabogado que había sido inhabilitado 5 años antes por transferencias turbias y servidumbres falsificadas. Si él estaba metido. Eso explicaba muchas cosas. Esa noche saqué todo lo que pude encontrar sobre Soler, expedientes de quiebra. Informes del Colegio de Abogados. Casos antiguos donde su nombre aparecía en notas al pie. Y bingo. Una reciente inscripción de sociedad limitada que listaba a Promotoras Horizonte con tanto a Soler como a Elena Vargas como socios gestores. No estaban solo jugando a política de comunidad. Estaban montando una operación completa de apropiación de tierras. Cuando cerré el portátil, el viento había arreciado fuera, haciendo vibrar las viejas ventanas. El lago estaba negro bajo la luz de la luna. Las olas golpeando contra el muelle. Supe entonces que esto no iba a ser una disputa civil larga. Esto era robo organizado. Disfrazado de papeleo oficial y lenguaje educado. ¿Y si querían jugar a este juego? Perfecto. Yo jugaría mejor. La información es como la pesca. No lanzas una vez y esperas. Pones el cebo. Dejas que flote y esperas el mordisco correcto. Para entonces ya tenía suficiente suciedad como para que Elena Vargas perdiera el sueño. Pero un buen pescador sabe que a veces no clavas el anzuelo enseguida. Dejas que el pez corra con el primero. La mañana después de mi inmersión en las cuentas de Mirador del Lago, di un paseo lento en coche por su franja de orilla. No era tanto reconocimiento como dejar que me vieran. A la gente como Elena no le gusta no saber qué estás tramando. Se enteraría antes de comer. Mi furgoneta parada junto a sus verjas. Mi giro lento por sus calles perfectamente asfaltadas. Efectivamente. Cuando llegué a casa había un mensaje en el contestador. Señor Herrera. Soy Elena Vargas. He notado que estaba por el barrio. Si tiene preguntas. Quizá prefiera una conversación civilizada en lugar de lo que sea esto. No devolví la llamada. En cambio, hice mi primer movimiento, presenté una anotación preventiva de litigio pendiente sobre la parcela 11B06. No detiene la venta del todo. Pero es como echar pegamento en los engranajes. Cualquiera que intentara comprar esa tierra vería mi reclamación colgando sobre ella como una nube de tormenta. El siguiente paso fue más silencioso. Contacté con una vieja colega. Sara Mendoza, periodista de investigación que había hecho carrera destapando acuerdos urbanísticos turbios. Me debía un favor y lo cobré. En 2 días estaba husmeando por Mirador del Lago bajo la excusa de escribir un reportaje sobre vida de lujo. Mientras tanto, empecé mi propia campaña de presión.
Empezó pequeño. Denuncias anónimas a la Oficina de Inspección del Ayuntamiento sobre posibles infracciones en la nueva fase de Mirador del Lago. Del tipo que provoca visitas sorpresa y precintos rojos en las obras. Luego llamadas al teléfono de denunciantes de la agencia tributaria sobre irregularidades en sus declaraciones como entidad sin ánimo de lucro. Todas pistas legítimas. Todas sacadas de los documentos que ya había obtenido. Sabía que esto los asustaría. Pero el objetivo no era el pánico. Era hacerles reaccionar en exceso. La brecha llegó más rápido de lo que esperaba. 3 días después estaba en la ferretería comprando material para invernar cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. ¿Vas a querer ver esto? Café en el molino a las 11. Cuando llegué, deslizó una pequeña grabadora sobre la mesa. La conseguí ayer, dijo. A uno de sus vocales le gusta hablar después de 2 copas de vino. Pulsé play. Era Marcos Vargas. El marido de Elena. Su voz baja pero clara. Le dije que lo de Soler nos iba a estallar en la cara. Ya lo han investigado 2 veces. Si el ayuntamiento escarba demasiado, encontrarán todo. Las sociedades pantalla. Los acuerdos de paisajismo previos a la compra. Incluso los pagos. Incluso los pagos. Me recosté. Sonriendo. ¿Te das cuenta de que esto es oro? Sara asintió. Oro que necesitará más pulido. Pero sí. Es un comienzo. Aquella noche hice una lista. No de pruebas, tenía de sobra. Sino de puntos de presión, la próxima audiencia pública de la Junta de Urbanismo del Ayuntamiento. Reporteros de televisión local siempre hambrientos de escándalos. Blogs inmobiliarios que se alimentan de historias de corrupción. Y cada propietario de Mirador del Lago que no sabía que sus cuotas estaban financiando el imperio privado de Elena. Ya no solo defendía mi tierra. Iba a hacerla tan tóxica para ellos que desearían no haber oído nunca mi nombre. El lago estaba en silencio mientras estaba en el porche. El aire frío mordiéndome la cara. En algún lugar al otro lado del agua. El perfecto mundito de Mirador del Lago estaba a punto de empezar a agrietarse. Y lo mejor, nunca verían el martillo venir hasta que les golpeara. Cuando aprietas los puntos de presión correctos, no tienes que tirar la puerta abajo. Empieza a abrirse sola. En menos de una semana desde que presenté la anotación preventiva, empezaron a aparecer pequeñas grietas en la fachada perfecta de Mirador del Lago. La primera grieta vino de la oficina de inspección del ayuntamiento. Una gélida mañana de martes. Una furgoneta blanca de servicios se detuvo en su nueva fase de desarrollo. Casualmente yo estaba sentado en mi furgoneta al otro lado de la cala. Sorbiendo café. Observando con prismáticos como 2 inspectores con chalecos naranja brillante empezaban a pegar precintos rojos de paralización de obras en muros de contención a medio construir. Resulta que cuando construyes demasiado cerca de un búfer de zona húmeda sin los permisos correctos, las multas se ponen muy serias muy rápido. La segunda grieta vino del lado de Sara. Había filtrado justo lo suficiente de su investigación de vida de lujo a un reportero de televisión local como para despertar curiosidad. El jueves por la noche, Canal Sur emitía un segmento de 2 minutos sobre dudas en torno a la rápida expansión de Mirador del Lago. Con planos lentos sobre los solares vacíos que decían que ya estaban vendidos. A Elena no le gustó nada. Lo sé porque a la tarde siguiente recibí una llamada de alguien a quien no conocía, un hombre llamado David Ruiz. Uno de los vocales de la comunidad. Su voz sonaba tensa. Como de alguien que ha estado cargando el agua de otro durante demasiado tiempo. Mire, dijo. No puedo hablar mucho. Pero no todos en esta junta estamos contentos con cómo dirige Elena las cosas. Si tiene algo real. Algo que demuestre que está cruzando la línea.
Puede que encuentre a unos cuantos dispuestos a ayudar. Bingo. Aquel fin de semana mantuve la distancia física. Pero dejé que la información caminara sola. Paquetes anónimos con extractos de los presupuestos inflados de la comunidad y la grabación del desliz de Marcos Vargas sobre los pagos llegaron a los buzones de propietarios seleccionados de Mirador del Lago. No hacía falta enviarlos a todos. Solo a los suficientes para que empezara una cadena de susurros. El lunes por la mañana los susurros se habían convertido en conversaciones tranquilas en la barra del club náutico. En las pistas de Pickleboy. En los pasillos del supermercado orgánico caro que tanto les gustaba. La gente empezaba a hacer preguntas y Elena no estaba acostumbrada a preguntas. Entonces llegó la tercera grieta. Esta pública. Estaba otra vez en la ferretería cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Seguimiento de Canal Sur esta noche. No solo infracciones urbanísticas. Insinúan irregularidades financieras. Cuando lo puse. Allí estaba ella. Elena Vargas. De pie delante del Club Social de Mirador del Lago. Respondiendo preguntas con aquella sonrisa congelada. Repetía las mismas frases sobre malentendidos y plena cooperación con todas las investigaciones. Pero se veía la tensión en sus ojos. Y detrás de ella dos vocales que parecían querer estar en cualquier otro sitio. Uno de ellos. Ruiz. Ni siquiera se molestó en ocultar cómo evitaba su mirada. Entonces supe que la fortaleza no solo se estaba agrietando. Empezaban a caerse trozos. Pero no me engañaba. La gente como Elena no se rinde fácilmente. Doblan la apuesta. Y efectivamente. A la mañana siguiente llegó una carta certificada a mi puerta. Esta vez de su abogado. Llena de amenazas de difamación. Interferencia torticera y promesa de agotar todos los recursos legales. La leí una vez. Sonreí y la guardé en un cajón. Porque aquí está la cosa, estaban reaccionando. Y cuando tu oponente empieza a reaccionar en lugar de controlar el juego, ya tienes la ventaja. El lago estaba agitado aquella noche. Olas impulsadas por el viento golpeando el muelle. Me quedé allí un rato. Mirando al otro lado del agua oscura hacia aquellas mansiones brillantes. En algún lugar ahí dentro. Elena Vargas estaba dándose cuenta de que no podría mantener la tapa mucho más tiempo. Y yo solo estaba empezando. Lo de las trampas es que no las cierras demasiado pronto. Dejas que la presa se acomode dentro. Pensando que aún tiene salida. Después de aquella carta certificada del abogado de Mirador del Lago, supe que Elena iba a apretar las tuercas. El truco era hacerla creer que aún controlaba la situación. Justo hasta que ya no. Paso 1. Alimentar el fuego. Envié a Sara un paquete de documentos que había estado guardando, un rastro de papel que mostraba cómo la empresa de consultoría de seguridad de la comunidad era en realidad una sociedad pantalla registrada a nombre del sobrino de Soler. Todas las facturas hinchadas. Todos los pagos blanqueados a través de dos sociedades limitadas distintas antes de aterrizar en una cuenta offshore. Sara no lo publicó. Todavía no. Lo dejó colgando. Soltó pistas en conversaciones con otros dos reporteros que sabía que rodearían a Elena como tiburones oliendo sangre. Y así. Sin más. La atención de la prensa se duplicó. Paso 2. Presión desde dentro. David Ruiz volvió a llamar. Esta vez con urgencia en la voz. La junta se está rompiendo, dijo. 2 de nosotros estamos listos para votar una moción de censura. Pero Elena está reuniendo a sus fieles. Si cae algo grande. Algo que no podamos ignorar. Está acabada. No le di todavía el algo grande. En cambio, le di lo suficiente para remover el caldero.
Copias de memorandos internos entre Elena y Soler discutiendo cómo acelerar ciertas transferencias de tierra antes de cualquier revisión autonómica. Ruiz los filtró al resto de la Junta. Lo supe porque en la siguiente reunión de la comunidad, la mitad de los miembros la cuestionaban abiertamente delante de los residentes. Eso nunca había pasado. Paso 3. Traer a la ley. Envié documentos financieros seleccionados, no todos. Solo los suficientes, a un contacto en la Fiscalía de la Junta. Sin acusaciones. Sin discursos. Solo, podría encontrar estas transacciones dignas de mirar. Para finales de semana. Una investigación preliminar discreta había empezado. Mirador del Lago aún no lo sabía. Pero venía un requerimiento judicial. Entonces Elena cometió su error. El viernes por la noche Sara llamó. No te lo vas a creer. Acabo de recibir un correo que no era para mí. De una de las asistentes de Elena. Es un memorando al funcionario del ayuntamiento pidiendo aprobaciones retroactivas para el paisajismo de la Cala Sur. Copió a Soler. Ese memorando era la pieza que faltaba. Pedir aprobaciones con fecha anterior no es solo turbio. Es ilegal. Y ahora lo teníamos por escrito. No lo envié a la prensa enseguida. Se lo envié a Ruiz. Hora de acabar con esto, le dije. El lunes siguiente. En una reunión cerrada de la comunidad, Ruiz soltó el memorando sobre la mesa. Sara tenía una fuente en la sala y más tarde me contó que la escena fue preciosa. Elena intentando quitarle hierro. El resto de vocales leyendo con los ojos cada vez más abiertos. Uno de ellos levantándose y saliendo directamente. La votación no se produjo aquella noche. Pero el daño estaba hecho. Los susurros se habían convertido en motín abierto. Aquella misma tarde Sara apretó el gatillo. Canal Sur emitió un reportaje exclusivo, desarrollo de lujo bajo fuego. Irregularidades financieras. Denuncias en la urbanización Mirador del Lago. No me nombraron. No hacía falta. Vi la emisión desde mi salón. El viento del lago haciendo vibrar las ventanas. Allí estaba Elena. Flanqueada por su abogado. Los dos negándose a contestar preguntas. Detrás. Soler mirando alrededor como un hombre que acaba de darse cuenta de que las paredes se cierran. Y se cerraban. Porque la trampa no era solo destaparlos. Era asegurarse de que todas las salidas posibles estuvieran cerradas. Ayuntamiento. Junta. Prensa. Su propia junta. Incluso sus residentes. Para cuando se dieron cuenta. Ya no luchaban contra mí. Luchaban contra todos. Algunas tormentas se ven venir desde kilómetros. Otras estallan sobre tu cabeza antes de que oigas el primer trueno. Para Elena Vargas fue ambas cosas. La mañana empezó bastante tranquila. El lago estaba como un espejo. El aire fresco. El tipo de día que Mirador del Lago gusta poner en sus folletos. Estaba tomándome el café en el porche cuando vi el primer grupo de todoterrenos sin distintivos pasar por mi camino. Luego otro y otro. No venían por mí. Media hora después mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. Órdenes de registro. Guardia Civil e investigadores de la Junta. Está pasando. Di un paseo lento hacia Mirador del Lago. No podías acercarte. Las puertas principales estaban bloqueadas. Agentes y chaquetas reflectantes apostados en cada esquina. Pero desde la colina sobre la Cala Sur tenía el punto de vista perfecto. Dentro. Caos. Investigadores sacando cajas de la oficina de la comunidad. Agentes custodiando la entrada del club social. Incluso desde lejos veía a los residentes reunidos en pequeños grupos. ¿Susurrando?
señalando. Su paseo matutino perfecto interrumpido por la visión del imperio de Elena desmoronándose. Hacia las 10 llegaron las unidades móviles de televisión local. Sara también estaba allí. Micrófono en mano. Pelo ondeando con el viento mientras narraba en directo. Fuentes nos dicen que las órdenes están relacionadas con presuntas irregularidades financieras. Transferencias fraudulentas de tierra y violaciones urbanísticas en la urbanización Mirador del Lago. Justo a tiempo. Las puertas del club se abrieron. Salió Elena Vargas. Pálida pero intentando mantener aquella sonrisa frágil. A su lado. Soler parecía no haber dormido en días. Detrás. 2 agentes uniformados. Sin tocarlos todavía. Pero lo bastante cerca para recordar a todo el mundo hacia dónde iba esta historia. Un reportero gritó: «Señora Vargas. ¿Es cierto que fondos de la comunidad pasaron por sociedades pantalla?» No contestó. Otro gritó: «Autorizó personalmente aprobaciones con fecha anterior para el desarrollo de tierra». Aquello dio en el blanco. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se desviaron hacia Soler. Y entonces apareció Ruiz. No con ella, sino apartado con otros 2 vocales. No dijo ni una palabra. Solo cruzó los brazos y observó. El mensaje estaba claro. Estaba sola. A mediodía ya había helicópteros de noticias sobrevolando. Las imágenes correrían todo el día. La cara tensa de Elena. Las cajas de documentos incautados. Residentes murmurando: «Nunca lo supimos», y preguntándose dónde había ido el dinero. Me quedé hasta que el primer sedán negro de la Fiscalía de la Junta entró. Esa fue la última pieza. El martillo de verdad. A la mañana siguiente los titulares estaban por todas partes. Presidenta de Comunidad de Propietarios bajo investigación por fraude de 12 millones. Comunidad lacustre de lujo sacudida por sonda de corrupción. Junta congela bienes de la directiva de Mirador del Lago. Y así. Sin más. La fortaleza desapareció. Sus cuentas congeladas. Sus aliados dispersos. Su reputación reducida a chiste en la cafetería. No celebré. Todavía no. Quedaba el asunto de mi tierra y el lío legal que tardaría meses en desenredarse. Pero mientras estaba en mi porche aquella noche, el aire frío afilado en mis pulmones. Podía ver el resplandor de Mirador del Lago al otro lado del lago. Ya no parecía tan intocable. En algún lugar de aquel lío brillante de villas, Elena Vargas estaba preparando un futuro que ya no controlaba. Y por primera vez desde que habían intentado quitármelo todo, supe que ya había ganado. Ganar en público es una cosa. Ganar en papel. Eso es lo que cuenta. La mañana después del registro en Mirador del Lago. Mi abogado, Tomás Navarro, se sentó frente a mí en la mesa de la cocina. El hombre llevaba 30 años peleando disputas de tierra y parecía haber visto todos los trucos del libro. Pero incluso él sonrió cuando dejó el expediente delante de mí. Se han rendido, dijo. Con los bienes congelados por la Junta y sin liquidez. No pueden seguir peleando las anotaciones preventivas sobre su finca. Va a recuperar la tierra. Cogí los papeles, la reversión legal de la venta. Firmada y presentada. 80 hectáreas devueltas a mi nombre. Debería haber sentido cierre. Pero no. Porque Elena y su equipo habían intentado enterrarme. Habían intentado desangrarme mientras se llenaban los bolsillos. Solo recuperar mi tierra no era suficiente. Tomás debió de leerme la cara. Todavía estás pensando en las villas. ¿Verdad? Sí. Las propiedades comunes de Mirador del Lago.
incluidas 3 villas de primera línea valoradas en conjunto en 12 millones de euros. Eran técnicamente bienes de la comunidad. Y aquí viene la parte bonita, cuando la Junta congeló sus cuentas y la Junta se fracturó. La comunidad dejó de cumplir sus propios estatutos. Eso activó una disposición del Código Municipal, una que yo tenía marcada desde hacía meses, que permitía a los acreedores con anotaciones forzar la venta de bienes de la comunidad para satisfacer deudas pendientes. ¿Adivinad quién era ahora el mayor acreedor? Aquella misma tarde Tomás presentó la documentación. Sin teatro, sin rueda de prensa. Solo un movimiento legal limpio que me ponía en posición de controlar la subasta de las joyas de la corona de Mirador del Lago. La noticia corrió rápido. Los residentes entraron en pánico. La idea de que sus queridas propiedades del club se vendieran a extraños era impensable. Algunos intentaron organizar un fondo de recompra. Pero con las cuentas de la comunidad congeladas y la Junta hecha pedazos, no pudieron moverse lo bastante rápido. El día de la subasta fue un espectáculo. Decenas de curiosos abarrotaban las escaleras del juzgado del ayuntamiento. Elena no estaba. Para entonces ya estaba buscando abogados para lo que serían cargos penales. Soler había desaparecido del mapa. Pero un puñado de los residentes más ricos de Mirador del Lago apareció, esperando poder entrar y mantener las villas dentro de la comunidad. Lástima para ellos. Yo había hecho los deberes. Había alineado a un comprador, un promotor de confianza, con efectivo en mano. No estaba interesado en convertirlas en apartamentos. Quería convertirlas en alquileres vacacionales de alto nivel abiertos al público. Cuando cayó el martillo, aquellas villas de 12 millones de euros en total se vendieron. Limpia. Legal e irrevocablemente. Y cada euro fue a satisfacer las deudas que yo había asegurado contra la comunidad. Deudas que se habían ganado a pulso. Para cuando se asentó el polvo, no solo había recuperado mi tierra, había convertido su orgullo y alegría en algo que nunca podrían volver a vallar. Aquella noche me quedé en el porche con un vaso de bourbon, mirando las luces al otro lado del lago. Durante años aquellas villas habían sido símbolos de exclusión, arrogancia y codicia. Ahora estaban reservadas al completo para el verano por pescadores, familias y cualquiera que pudiera pagar el alquiler. Mirador del Lago nunca volvería a ser lo mismo. Y yo tampoco. Cuando la pelea termina, el ruido se apaga rápido. Pero los ecos esos se quedan. En menos de un mes desde la subasta, Mirador del Lago era un sitio distinto. La calma cuidada seguía allí, el lago. Los céspedes impecables. Los yates balanceándose en sus amarres. Pero la gente caminaba diferente. Ya no más sonrisas tensas y miradas rápidas al suelo. Ahora se miraban a los ojos. A veces con alivio. A veces con rencor. La noticia corrió rápido, las villas de la orilla ahora eran alquileres públicos. Pescadores bajando neveras por los muelles. Niños tirándose de bomba desde los muelles privados. Escenas que los residentes exclusivos de Mirador del Lago habían luchado por mantener fuera se convirtieron en parte de la vida diaria. Algunos lo odiaban. Otros fingían no importarle. Pero todos sabían que había pasado porque sus líderes se habían excedido y porque alguien había devuelto el golpe con más fuerza. En cuanto a Elena Vargas, el día que llegaron los cargos, estaba apilando leña cuando mi teléfono vibró con un mensaje de Sara. 2 cargos de fraude. 1 de conspiración. 1 de falsificación de documentos públicos. Soler también cayó. Resulta que la investigación de la Junta fue más profunda de lo que ni yo esperaba. Cuentas offshore. Comisiones de contratistas. Aprobaciones urbanísticas falsificadas. Todo el esquema al descubierto. El juicio tardaría meses.
Pero confianza alta y pasaportes entregados. Ni Elena ni Soler iban a ninguna parte. Ruiz se puso en contacto una vez más. Esta vez en persona. Nos vimos en un pequeño bar fuera de la carretera. Lejos del lago. Parecía 10 años más viejo. Pero más ligero. Recuperaste tu tierra, dijo. Y tú quemaste el sitio hasta los cimientos. No pensé que fuera posible. Le dije que no lo había hecho solo. Gente como él. Sara. Incluso los residentes callados que empezaron a hacer preguntas. Todos habían jugado su parte. Pero Ruiz solo sacudió la cabeza. La mayoría hablamos de hacer algo, dijo. Tú lo hiciste. No supe qué contestar a eso. El lado legal aún no había terminado. Mis abogados seguían desenredando el lío de anotaciones. Presentaciones falsas y registros municipales que el equipo de Elena había enredado. Pero por primera vez en años podía caminar por mi tierra, las 80 hectáreas completas, sin sentir la sombra de otro sobre ella. Una tarde cogí el viejo sendero hasta la cresta sur. El sitio desde donde se ve todo el lago extenderse como un espejo. El sol se hundía bajo, lanzando una luz dorada larga sobre mirador del lago. Desde allí arriba parecía pacífico. Como si nada hubiera pasado nunca. Pero yo sabía más. La paz no es la ausencia de conflicto. Es saber que puedes manejarlo cuando llama a tu puerta. Es curioso cómo la tierra recuerda. La recorres después de una tormenta y todavía guarda el peso de cada gota. La recorres después de una pelea y de alguna manera se siente más ligera. Habían pasado 6 meses desde la subasta. Las estaciones habían cambiado. Los álamos de la cresta volvían a estallar en verde. Mis días habían vuelto a las cosas simples, arreglar vallas. Cuidar el muelle. Madrugadas con café y la niebla del lago enroscándose sobre el agua. Los pleitos se estaban cerrando. La mayoría de las anotaciones se habían levantado. Mi título estaba limpio y mirador del lago seguía bajo supervisión de la Junta. Los alquileres de la orilla seguían completos, trayendo una multitud distinta cada semana. Ahora se oía risa al otro lado del agua. No solo el zumbido discreto de motores de yate. Un sábado por la mañana Sara pasó por casa. Se quedó en el porche mirando el lago. ¿Alguna vez piensas en venderlo todo?, preguntó. Sacudí la cabeza. Este sitio no es solo tierra y árboles. Es donde mi padre me enseñó a pescar. Donde mi madre plantó flores silvestres junto al muelle. Venderlo sería como vender parte de mí mismo. Sonrió. De esa sonrisa que conoce el peso de lo que estás diciendo. Entonces supongo que conseguiste exactamente lo que buscabas. Quizás sí. Pero en algún lugar profundo sabía que era más que eso. Esto no era solo recuperar tierra. Era demostrar que hay líneas que no se pueden cruzar sin consecuencias. Que por muy grande, rico o intocable que alguien se crea, la verdad todavía cuenta para algo. Una semana después recorrí el límite de la finca al atardecer. El lago brillaba ámbar. En la distancia, las luces de mirador del lago parpadeaban como siempre. Pero para mí se veían diferentes ahora. No como una fortaleza, sino como parte del mismo horizonte. La pelea había durado años. Había costado más de lo que jamás imaginé. Pero estando allí con las botas en mi tierra y el viento del lago en la cara, supe que lo haría todo otra vez. Algunos creen que la venganza es igualar la cuenta. Se equivocan. Es asegurarse de que el juego nunca vuelva a jugarse igual. Y en mi rincón del mundo, nunca volverá a serlo.